En esta sección hablaremos acerca de las instrucciones del PIC. Las instrucciones se pueden clasificar en instrucciones de carga, instrucciones aritméticas, instrucciones lógicas, instrucciones de bits, instrucciones de salto, instrucciones para manejo de subrutina. En el apartado, haciendo referencia a la clase 2, ¿sí? Que ahí es donde encuentran el archivo. Estoy presentando esta parte de las instrucciones y la estructura de un programa. Ahí van a encontrar un archivo que se llama archivo 3 o tema 3, que son las instrucciones del PIC, en una medida más detallada de cómo funciona cada instrucción y cuáles banderas son las que se están activando del registro de estatus. Para las que son de operaciones aritméticas, claro está. Y se está presentando un ejemplo de cada instrucción, de cómo se usa cada instrucción. Aquí nada más vamos a hablar de forma breve los tipos de instrucciones y se va a dar una breve descripción de cada uno de ellos. Aquí es importante señalar que en las instrucciones presentadas en esta sección, pues ustedes van a ir viendo que van a aparecer estas literales. Por ejemplo, va a aparecer la letra F en algunas de ellas, va a aparecer W, va a aparecer la letra B, va a aparecer la letra K y va a aparecer la letra X. Pero esto es para indicar un detalle en específico. Por ejemplo, cuando nosotros veamos F, habla de un registro como tal, ¿sí? O sea, que se va a cargar en un registro. Eso es lo que habla cuando nosotros vemos en la instrucción la letra F. Cuando vemos W, pues ya sabemos que W es el registro de trabajo, entonces quiere decir que se está cargando en W o se va a guardar en W. Cuando nosotros vemos la letra B, lo está indicando a nivel de bits, quiere decir que estás afectando a un bit del registro. Por eso cuando ustedes vean, por ejemplo, que se pone la instrucción BSF, BSF F, B, quiere indicarse que se está con esa instrucción BCF se está afectando a un registro que todavía no conocemos el nombre, por eso se le puso la letra F, pero es un registro que contiene 8 bits y cuyo bit va a ser afectado. ¿Cuál bit? Pues tampoco lo estamos colocando, no lo conocemos porque no, en la posición de B tenemos que poner un número, ¿sí? Que eso es lo que nos indica, o sea, cuál es el número de la posición. K hace referencia a una literal o a una constante, ¿sí? O a una etiqueta, como mencionan. Y X, acuérdense de X cuando lo vieron por ahí en Flip-Flop, que significaba, pues no importa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que X puede tomar un valor de 1 o puede tomar un valor de 0. Entonces, si yo llego a ver esa espantosa X en alguna instrucción, quiere decir que esa instrucción puede tomar el valor de 1 o el valor de 0. O sea, es indiferente para dicha instrucción. Ahora sí, vamos a empezar con la parte de las instrucciones. Bueno, perdón, antes de empezar con la parte de las instrucciones, vamos a marcar unos puntos muy importantes para la forma de manejar nuestros datos, los valores que nosotros queramos cargar. Por ejemplo, en este caso, en el registro W, que va a ser el intermediario y que después se lo vamos a cargar a cualquier otro registro de la memoria RAM de datos o a un puerto en específico. Aquí la forma en que nosotros vamos a manejar los datos son de la siguiente manera. Pueden ser del tipo decimal, pueden ser del tipo hexadecimal, puede ser del tipo binario o puede ser del tipo ASCII. Ahora, si es decimal, nosotros escribiríamos la instrucción de la siguiente manera. Tomamos este ejemplo. MOP LW D, se abre comilla y se pone 109, se cierra comilla. Entonces, ¿qué es lo que va a entender aquí el PIC? ¿Sabes qué? A W lo vas a cargar con el valor 109 decimal. ¿Hay otra forma de escribir el 109 decimal? Sí, en lugar de poner D mayúscula, se pondría D minúscula, se abre la comilla, se pone el valor y se cierra la comilla. O también otra forma que está permitido es poner un punto. Y ya no se usan las comillas. Si nosotros ponemos un punto 109, estamos indicando, o un punto y el valor que nosotros queramos cargar en decimal, estamos indicando al PIC que ese valor va a ser identificado como decimal y que va
a cargarse hacia el registro que se está indicando. ¿Ok? Ahora, de manera hexadecimal tenemos 5 formas de escribirlo. Una es poniendo primero la letra H mayúscula o minúscula, abriendo ¿cómo se llama? Abriendo con comillas, escribiendo el dato en hexadecimal. Acuérdense que los coeficientes en hexadecimal van desde 0 hasta 15, que a partir del 10 se usan letras. Acuérdense que A representa el 10, el B representa el 11, el C representa el 12, el D representa el 13, el E representa el 14 y el F representa el 15. Ok. O lo podemos ver, que ya ahorita lo vieron en el programa, por medio de este formato que es 0x6d. Ya nosotros al poner 0x6d, el propio MPLAB lo va a entender de que el dato que se va a cargar en W va a ser en hexadecimal. O le podemos poner 6d sin el 0x, pero le ponemos la letra H, haciendo la indicación que se va a cargar el valor en hexadecimal a W, o se pone con la letra H minúscula, indicándole que se va a cargar el valor en hexadecimal hacia W. Ahora, también otro formato que es muy útil, pues es el binario. Y entonces en binario nosotros pondríamos la letra B mayúscula o la letra B minúscula, y después abriríamos con corchetes y ahí pondríamos los datos en forma de unos y ceros. Y esto les digo que es muy útil porque por ahí cuando nosotros manejemos tablas y queramos encender los segmentos de un display, pues es más fácil identificarlos manejándolo en binario. ¿Ok? Y por último, el tipo de dato en forma ASCII, que es más utilizado cuando manejamos tablas. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar la leyenda Hola Mundo en un display, por ejemplo, de LCD, pues yo puedo utilizar esta directiva DT, pongo las dos comillas indicando que va a ser una cadena de caracteres y yo ya nada más coloco la frase Hola Mundo. Ya el propio PIC, y por medio del apuntador del programa, porque acuérdense que esa cadena de caracteres se va a cargar en la memoria ROM. Cada letra va a estar colocada en una posición de la memoria ROM. Entonces ya nada más nosotros por medio del programa nos encargaríamos, y por medio del contador del programa, de mandar a jalar cada una de esas letras y mostrarlas a través del display del LCD. Eso nosotros, si Dios quiere, lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que son las tablas, por ahí de la práctica 3 o práctica 4. Ahora sí, entramos con la parte de las instrucciones. Como les comentaba, el PIC cuenta con 35 instrucciones. Las primeras instrucciones son las de carga, que son, por ejemplo, el MOP F, ¿sí? El MOP F, que es este, y el MOP WF, que es este de aquí. En esta primera, que es el MOP F, que ya la vieron ustedes en el ejemplo que les mostré por ahí del programa, cuando vimos los diferentes campos de los que consta un programa en ensamblador, el MOP F se le está indicando lo siguiente. Esta F era lo que les comentaba la literal. Aquí lo que significa es: mueve lo que tenga la etiqueta o el puerto en dicha dirección. ¿Hacia dónde? Hacia lo que es el registro W, si es el caso de que lo podemos poner con letra, o W también se representa con un número que es el 0, ¿sí? O si queremos guardarlo, en este caso que fuera un registro, y lo queremos guardar en el mismo registro. Si lo queremos guardar en el mismo registro, se pone un 1 en la posición de D. ¿Sí? Se pone un 1 en la posición de D. Eso es lo que hace referencia. Ahora, el MOP WF hace referencia a que el valor que tenga cargado W se va a cargar al registro indicado. F hace referencia al registro. Entonces se va a cargar al registro indicado. ¿Qué registro indicado? Pues puede ser un puerto, ¿sí?
un puerto, puede ser el puerto A, B, C, D o E, si se configuró como salida, o puede ser una localidad en memoria de la misma memoria de datos RAM. ¿Ok? Donde podemos ver también el uso de ¿cómo se llama? De lo que sería la instrucción de carga. Pues aquí la tenemos. En este caso tenemos el mop LW, en donde nosotros le estamos indicando, recuerden que K representa un valor o una etiqueta o una constante, ¿sí? Entonces le estamos indicando, ¿sabes qué? Ese valor puede ser por ejemplo, en lugar de K, pues vemos en el programa, escribimos en el programa 0x10, que es el 10 hexadecimal, pues a W se le va a asignar ese valor, que ya ustedes lo vieron en el programa 1, que por ahí les expliqué. Entonces, a W se va a cargar con ese valor de 10 en hexadecimal. ¿Sí? Esos son instrucciones de carga. También podemos ver como instrucciones de carga, pues el clear W, porque estamos cargando con ceros al registro W, o el clear F, que estamos cargando con ceros al registro, o estamos limpiando el registro. En este caso puede ser una localidad de memoria o puede ser los mismos registros del puerto. ¿Ok? Y si lo vemos, también desde el punto de vista de bits, pues lo podemos ver por medio del BCF y del BSF, que hacen referencia de tal localidad de memoria o de tal registro en tal posición, que por ahí ustedes lo vieron, BSF status, RP0, que es un ejemplo. ¿Sabes qué? Quiero que pongas, si yo le pido con BSF, quiero que pongas en 0 el bit de tal posición de tal registro. O quiero que pongas en 1 el bit de tal posición de tal registro. Y aquí hacemos y esto lo podemos hacer o tomar como ejemplo, pues el famoso BCF status que nosotros poníamos o que veíamos en el programa por ahí que les mostré cuando hablamos de los diferentes campos, que nosotros decíamos BCF status, RP0, entonces decíamos pon en 0 el pin o el bit RP0 del registro status. O por ahí veíamos el BSF port B 4. Entonces si yo le indico BSF port B, 4, quiere decir que pone en 1 el bit 4 del puerto B. Esto es lo que me estaría indicando. Entonces aquí estamos cargando, pero a nivel de bits, si lo vemos desde ese punto de vista. Otras instrucciones que podemos utilizar del PIC son las instrucciones aritméticas. Estas instrucciones aritméticas también son fáciles de localizar, ya que en estas son las que se realizan pues las sumas o las restas. Ejemplos de estas instrucciones aritméticas, pues aquí las tenemos. Tenemos el ADDWF, en la cual aquí lo que se está indicando es suma lo que tenga el registro W al registro o localidad de memoria de datos RAM, ¿sí? Y el resultado que se obtenga, que es lo que nos están mencionando aquí con la letra D. Si yo aquí le pongo un 0, quiere decir que el resultado se va a guardar en W. Si yo le pongo un 1, quiere decir que el resultado se va a guardar en el mismo registro. También a veces el MPLAB les permite poner aquí en la D la pura letra W y ya con eso él identifica que se va a cargar sobre W. Entonces esta es la instrucción de suma y aquí nosotros nos vamos a encontrar la instrucción de resta, que hace la misma función que la suma, pero aquí lo que se está indicando es, ¿sabes qué? Réstale el valor de W al registro o localidad de memoria tal, ¿sí? Y el resultado que se obtenga igual, si aquí en la posición de D ponemos un 0, quiere decir que el resultado se va a cargar en W, y si se pone un 1,
quiere decir que el resultado se va a cargar en el mismo registro o localidad de memoria. ¿Sí? Aquí, como parte también de las instrucciones aritméticas, pues tenemos este decf, que es el decremento, o sea, decrementa tal localidad de memoria, que puede ser uno de los puertos o puede ser alguna localidad de memoria RAM de datos, ¿sí? Y aquí le vamos a indicar igualito. Si yo le pongo un 0 aquí en la posición de D, quiere decir que el dato que se vaya a decrementar se va a guardar en W, que es el registro de trabajo, o si yo le pongo un 1, ¿sí? Quiere decir que se va a guardar en el mismo registro que yo le haya indicado. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia. Ok, y tenemos la instrucción inc, que también es de incrementar y que va incrementando de uno en uno, ya sea un registro o localidad de memoria, ¿sí? De datos. Igual, lo mismo, si en la letra D le ponemos un 0, quiere decir que el valor que se haya incrementado se va a guardar en W, y si nosotros le ponemos un 1, quiere decir que se va a guardar en el mismo registro. También como operación aritmética, podemos encontrar esta instrucción, que es una instrucción de forma directa, ¿sí? Donde aquí nosotros le estamos sumando al registro W un valor, ya sea de una constante, ¿sí? O un valor numérico que nosotros estemos asignando en esta posición. Por ejemplo, igual como en el ejemplo que vimos aquí, si yo le digo 0,10, quiere decir que valor 0x10, quiere decir que el valor hexadecimal de 10 se le va a sumar a lo que tenga W y el resultado se va a cargar en el mismo W. Y también tenemos la instrucción sub-LW, que hace referencia a lo mismo del ADD-LW. Es decir, el valor que yo coloque en la posición de K se le va a sumar, ¿sí? El valor o la constante se le va a restar a W, y el resultado que se obtenga se va a guardar en el mismo registro W. ¿Ok? Esto lo vemos desde el punto de vista aritmético. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de las instrucciones lógicas. Las instrucciones lógicas, pues nosotros aquí tenemos que sería la AND, WF, que lo que nos está indicando es de que nosotros el valor que tengamos en W se va a comparar por medio de una función AND con el dato que se tenga en del registro, que sea de alguno de los puertos A, B, C, D o E, o de una localidad de memoria de la memoria de datos RAM, ¿sí? Y el resultado que se obtenga de esa comparación en AND, si en D, en esta posición de D ponemos un 0, quiere decir que queremos que ese dato se guarde en el mismo W, o si le ponemos un 1, quiere decir que ese dato queremos que se guarde en el mismo registro, ¿sí? Tenemos la instrucción IOR-WF, que hace la referencia de una OR, y sucede exactamente lo mismo. Compara lo que tiene el registro o el puerto, el registro de datos de la memoria RAM o el puerto A, B, C, D, E, si lo estamos manejando como entrada, comparándolo con lo que tenga W, usando la función OR, y el resultado que se obtenga, ya sea que se guarde en el mismo registro, si estamos usando la memoria de datos RAM, o que se guarde en el registro W. Entonces tiene la función IOR-WF, que es la función OR, y tiene la XOR, que es la OR exclusiva, ¿sí? Ahí está. También tiene la función de lógica, que es la AND-LW, que aquí si nosotros ponemos un número, una etiqueta, se va a comparar por medio de la función AND con respecto a W, y el resultado que se obtenga de esa comparación se va a cargar a W, ¿sí? Tenemos el IOR-LW, igual manejando un valor, una constante, ¿sí? Se va a comparar con W y se va a cargar con el mismo W. Y tenemos la OR exclusiva, que aquí está, ¿sí? Y que hace referencia a lo mismo, que es el registro W, que se va a comparar
con una constante, con un valor, ¿sí? Usando la función OR exclusiva, y lo que se obtenga pues se va a cargar en el mismo doble. ¿Ok? Y por último, sin que se me olvide de las funciones lógicas, tenemos la función comf. La función comf hace referencia al complemento. ¿Y qué significa el complemento? Por ahí a lo mejor ustedes recuerdan el concepto del complemento, que era el complemento a 1, que hacía referencia a que los bits unos que nosotros tuviéramos en nuestro circuito se iban a cambiar a ceros, y los bits ceros se iban a transformar en unos. Entonces, aquí desde ese punto de vista, esta función complemento de f, que es un complemento a 1, hace referencia como si fuera una función not. Por eso es que no, si ustedes ubican en todas las instrucciones, no aparece una función not, sino que se está tomando esta, que es la del complemento. ¿Ok? A nivel de bits, podemos tomar en cuenta pues la función RLF y la función RRF, que hacen referencia a que son funciones, ¿sí? Son funciones para rotar de un bit a un bit un dato que nosotros tengamos en una localidad de memoria. ¿Ok? Y aquí con la letra D lo que nos está indicando es que al momento que hagamos esa rotación de esos bits, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, el dato que se haya formado al momento de rotarlo, si nosotros en la posición de D lo ponemos un 1, quiere decir que se va a guardar en el mismo registro, pero si le ponemos un 0, quiere decir que se debe de guardar en el registro de ese movimiento. Ahora es importante señalar que en este tipo de registros de bits, o sea que van a ser movimientos de bit a bit, es importante señalar que también se toma en consideración dentro del dato que se va a rotar el acarreo. La bandera de acarreo también se toma en cuenta. Aquí, aunque lo veamos desde ese punto de vista, también aparece lo que es la instrucción SWAF. Déjenme borrarle aquí tantito nada más para que la alcancen ustedes a apreciar, porque esta instrucción va a ser muy útil. ¿Sí? Esta hace los movimientos de 4 bits, ¿sí? Es decir, los va a intercambiar los 4 bits, ¿sí? Más significativos, 4 bits más significativos que tenga el registro, se van a cambiar a la posición de los 4 bits menos significativos. Y también va a suceder lo mismo con los 4 bits menos significativos, se van a cambiar hacia la posición de los 4 bits más significativos, es decir, que se intercambian dentro del mismo registro. Entonces, si yo tengo un registro o un registro de la memoria de datos, donde yo tengo esa información, ese dato, y quiero intercambiar sus 4 bits menos significativos de la posición menos significativa a la posición más significativa, y viceversa, los de la más significativa a la menos significativa, pues la función SWAP es la que nosotros vamos a utilizar. Cabe señalar que aquí en la posición de D, si nosotros le ponemos un 0, quiere decir que al hacer ese movimiento de los datos de ese registro se van a cargar en W, o sea, se va a guardar ese movimiento en W. Entonces el registro no le va a pasar absolutamente nada. Pero si nosotros le ponemos el valor de 1, quiere decir que al hacer ese movimiento de bits se va a cargar en el mismo registro, que ahí es donde nosotros le estamos indicando, ¿sabes qué? Hace el movimiento de esos 4 bits más significativo hacia la posición de los 4 bits menos significativos, y los menos significativos trasládalos a la posición de los más significativos, pero guárdamelos en el mismo registro W. Entonces ahí se van a estar intercambiando, y esa instrucción es muy útil, ¿sí? Esa instrucción es muy útil. ¿Ok? Que lo podemos ver a nivel de bits. Y también a nivel de bits, si lo queremos ver desde ese punto de vista, tenemos pues la instrucción que por ahí ya comentamos, que fue la BSF y la BSF, que estas instrucciones pues son la de poner en 1, ¿sí? Un bit de un registro en específico, ¿sí? Donde en B vamos a asignar la posición del bit que nosotros queremos poner, ya sea en 1
o ya sea en 0, ¿sí? Y que ya ustedes más o menos tienen una idea con el ejemplo de cómo accesar a los bancos 1 y al banco 0, del ejemplo que por ahí les mostré con los diferentes campos, ¿ok? Que también lo podemos ver desde el nivel de bits, esa instrucción, ¿sí? Ahora podemos hablar de las instrucciones de salto, que esas instrucciones son importantes porque por ahí nosotros vamos a necesitar hacer alguna comparación y utilizar una sentencia como el if. Nada más que aquí, como no estamos manejando lenguaje C, pues no está permitido utilizar el if. Entonces hay instrucciones que son instrucciones de salto, ¿sí? Y que estas instrucciones pues son las siguientes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la instrucción decfsz, que hace referencia a que si yo tengo un valor de un registro en específico de la memoria RAM y ese valor lo estoy decrementando, al momento que ese valor llegue a 0, ¿sí? Yo aquí lo que voy a estar comparando es que ese valor llegue a ser 0 y que al momento que sea 0, esta va a dar un salto, ¿sí? Va a dar un salto. Aquí lo que estamos dando con la indicación de F, D es de que se va a ir decrementando el dato y se va a guardar ya sea en el registro W o en la misma localidad de memoria. Acuérdense que aquí en D, si ponemos un 1, quiere decir que se guarda en la misma localidad de memoria, o si le ponemos un 0, que se va a guardar en ¿cómo se llama? Se va a guardar en el registro W. ¿Ok? Pero aquí lo que estamos decrementando es la localidad de memoria, ¿sí? Y aquí tenemos la instrucción infsc, que hace referencia a que si nosotros empezamos a incrementar una localidad de memoria de la memoria RAM y da la casualidad que llegamos al 255 en el incremento y va a dar el cambio hacia el 256. Cuando dé el cambio al 256, acuérdense que ahí ya va a haber un desbordamiento porque los registros son de 8 bits. Entonces el máximo valor que puede incrementarse es hasta 255 ese registro. Entonces, cuando llega a saltar a 256, imagínense que se va a iniciar en 0 otra vez el registro. Al iniciarse en 0 es lo que detecta esta instrucción y por eso nos dice, si llega a darse el 0, entonces vas a saltar a la siguiente línea, o sea, a la segunda línea. Y por esa razón aquí lo que se está indicando con la F es de que si nosotros queremos, aquí en D, ponemos un 1, quiere decir que al momento que se esté incrementando ese valor del registro, nosotros lo vamos a guardar en el mismo registro o localidad de memoria, ese dato que se incrementó, ¿sí? Pero si en dado caso nosotros no lo queremos guardar ahí y lo queremos guardar en W, pues nosotros le pondríamos aquí en la letra D pues un 0, y el 0 acuérdense que indica que lo quiero guardar en W, ¿ok? Lo quiero guardar en W, pero acuérdense, esta es una instrucción de salto. Entonces va a saltar cuando nosotros pasemos de la transición de 255 a 256 en el mismo registro de la memoria RAM de datos. ¿Ok? Estos son dos instrucciones de salto. ¿Sí? Y aquí lo importante también de estas instrucciones de salto es, mientras no se cumpla la instrucción, el valor de cada una de estas instrucciones de salto va a ser un ciclo máquina, o sea, 4 ciclos de reloj. Pero cuando se cumpla la condición, o sea, de que sí se haga 0 o que el registro se volvió 0, pues ellos lo que van a hacer es saltar hacia la segunda línea. Entonces ahí es cuando nosotros decimos que al momento que da el salto, pues su tiempo de ejecución serían de 2 ciclos de reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un valor de 2 ciclos máquina, que es el equivalente a 8 ciclos de reloj. ¿Ok? Aquí también podemos ver estas dos instrucciones que son de salto.
aquí mismo se lo están mencionando. Estas instrucciones casi por lo regular se utilizan para checar, por ejemplo, las banderas del registro status, que era lo que les comentaba. Aquí lo que le están indicando es BTFSC o BTFSS. O sea, aquí lo que podemos decir nosotros es BTFSC status. Si aquí pusiéramos status como ejemplo, en lugar de F sería status. Y acuérdense que F nada más está indicando que se va a poner un registro. Status. Y aquí nosotros indicaríamos cuál es el pin que nosotros queremos checar o testear. Entonces, ¿cuál es el pin que queremos testear? No sé, vamos a suponer que sea el Z, porque queremos comparar que dos números son iguales. Entonces, aquí nosotros hacemos la resta, y en la resta la bandera Z del registro se debe de poner en 1. Entonces aquí nosotros estamos indicando, chécate la bandera Z del registro status si se puso en 1. Sí se puso en 1. Ah, ok, entonces quiere decir que la resta es igual. Por lo tanto, como yo lo utilicé en esta instrucción, BSC y Z vale 1, entonces quiere decir que no va a saltar a la siguiente 1, sino que mientras Z sea 0, entonces va a estar saltando a la siguiente línea. ¿Sí? Aquí la opción más especial para detectar que dos números sean iguales usando el registro de estatus es esta, el BTFSS. ¿Por qué razón? Porque si aquí nosotros escribiéramos la misma línea, status, coma Z, aquí lo que pasaría sería que cuando la bandera Z, por el detalle de una resta, si se estuviera haciendo la operación de resta, por el detalle de una resta, la bandera Z se pone en 1, entonces monitoreó que el registro status en su bandera Z se puso en 1, entonces quiere decir que va a saltar hacia la segunda línea. Y ahí es donde decimos que va a utilizar dos ciclos máquinas de instrucción al momento del salto. ¿Okay? Esas son las instrucciones de salto. ¿Sí? Y también tenemos lo que son las instrucciones de subrutina. En este caso, la única instrucción de subrutina que tenemos es la cal. La cal, que es el llamado de una subrutina, que se va a combinar con la instrucción return. Entonces, yo voy a tener una subrutina, por ejemplo, imagínense que van a tener una subrutina de hacer una suma. Entonces, ustedes lo quisieron poner en una subrutina. Entonces, hacen el llamado de la subrutina. Lo que va a suceder con el PIC es que ustedes van a estar en el programa principal. Al hacer el llamado a la subrutina, acuérdense que por ahí en el video 2 que ustedes vieron cómo era el funcionamiento interno del PIC, hablaban de un registro stack. En el registro stack se va a guardar la posición más 1, la posición del contador del programa más 1, que indicaban la instrucción en la que se había quedado en ejecución el PIC 16 F877A al momento de hacer el llamado de la subrutina. Va hacia la dirección de la subrutina, hace la tarea que se le pidió en la subrutina de acuerdo a las instrucciones que van a aparecer ahí. Cuando haya terminado, va a llegar a la instrucción return, va a retornar, va a leer el propio PIC, esa localidad de memoria del stack donde guardó el contador de programa más 1, y ya a partir de ahí va a retomar la instrucción del programa principal, es decir, va a realizar el salto para seguir con el procedimiento del programa. ¿Ok? Eso es lo que a grandes rasgos haría en el caso del llamado y del return al haber usado el PIC. ¿Ok? Por ahí no se mencionó, pero tenemos la instrucción del clear WDT que menciona que nosotros podemos borrar el registro del perro guardián, ¿sí? O del watchdog, ¿sí? Tenemos la instrucción redfie, que esta es parecida al return, nada más que esta se aplica solamente para instrucciones de interrupciones. O sea, cuando yo pongo una interrupción, el redfie es para habilitar de nuevo las interrupciones de forma global, ¿sí? Está el redlw, que esta instrucción se utiliza para tablas, por ahí lo vamos a ver, se combina con el registro del contador de programa, y como esas tablas se generan en la memoria ROM flash,
pues nosotros vamos a accesar por medio de esta instrucción y del contador del programa a la dirección donde se ubica el dato, y con el red LW se va a cargar a W y se va a traer ese dato. ¿Ok? Y la instrucción goto, que ya la conocen, que es la de ir a. Si nosotros ponemos una etiqueta, le estamos indicando hacia qué localidad de la memoria ROM nos vamos a dirigir o hacia qué instrucción nos vamos a dirigir. La instrucción sleep, que es una instrucción para mandar o irse al estado de standby del microcontrolador del PIC. Y por ahí, antes de que se me olvide, parece que me faltó por ahí una instrucción aquí, que era la instrucción NAP, que es la instrucción de no operación. Esta instrucción, alguien podría decirle: oiga, profesor, entonces yo puedo utilizar la instrucción NAP en mi programa. Pues sí, la pueden utilizar. La instrucción significa no operación, quiere decir que va a ser un ciclo máquina, o sea, 4 ciclos del reloj perdidos inútilmente, porque la instrucción no va a hacer absolutamente nada. Y decimos inútilmente porque si es dentro de un programa en donde no se requiera hacer uso de esa instrucción, pues es un tiempo perdido. Este tipo de instrucción se va a utilizar un poquito más cuando nosotros veamos los retardos, cómo hacer retardos por medio de hacer uso de instrucciones del mismo programa, ¿sí? Y con los cuales nosotros vamos a determinar tiempos. Entonces el NOP ahí sí se va a volver útil, porque ese tiempo que va a perder el PIC, pues se puede utilizar para ajustar la temporización de nuestro retardo. Pero eso, si Dios quiere, lo veríamos más adelante cuando viéramos el tema de retardos. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, estas serían las instrucciones del PIC. Y como les comentaba, si en dado caso ustedes quieren verlo de forma más detallada, esas instrucciones, nada más lo único que tienen que hacer es descargar el archivo tema 3, que lo encuentran en la sección clase 2, ¿sí? Y de ahí ustedes van a poder ver cada una de las instrucciones de forma más detallada y explicada de cómo poderla emplear y cuáles son las banderas que se puedan afectar en cuyos casos se quieran tomar en consideración para las instrucciones de salto o comparación. Y ya para cerrar y hacer referencia del primer programa que ustedes con el cual van a empezar a trabajar en su práctica número 1, pues este es uno de los programas que vamos a utilizar, o parecidos de los que vamos a utilizar en el PIC 16F877A. Aquí está su estructura. Si ustedes se fijan, aquí lo primero que están haciendo es accesar al banco 0. Aquí lo están tomando como si por default el PIC no estuviera accesando al banco 0, aunque en teoría debería de estarlo, ¿sí? Y aquí están limpiando lo que es el registro del puerto A por si llega a tener alguna basura por ahí. En teoría debería estar en 0. Después lo que se está haciendo es, con esta instrucción de BSF status, RP0, pues se le está indicando, ponen 1 al bit de RP0 de registro status para accesar al banco 1. Al accesar al banco 1, estas instrucciones, como les había comentado por ahí, el puerto A y el puerto E funcionan como entradas digitales y como entradas análogas. Entonces aquí lo que se está haciendo con el registro AD con 1 es desconfigurar, o mejor dicho, configurar al puerto, en este caso el puerto E, como una entrada, o mejor dicho, se está configurando el puerto E como una entrada o salida digital, ¿sí? Entonces al meter este valor de 0.6 y cargárselo al registro ADC con 1, ¿sí? Le cargamos ese valor de 0.6, le estamos indicando que nuestro puerto E se está configurando o se está preparando para ser configurado como un puerto digital. Y ahora, ¿de qué tipo va a ser ese puerto digital? Pues si nosotros le damos con el clear F, hace referencia a que va a ser del tipo de salida, como nosotros lo vamos a usar. Y si nosotros le ponemos unos y lo cargamos a W y eso se lo mandamos al registro TRIS B, eso lo que hace referencia, ¿sí?,
Lo que hace referencia es de que estamos configurando al puerto B como nuestra entrada. ¿Sí? Estamos configurando al puerto B como nuestra. Ya que nosotros hayamos configurado los puertos, ahora sí vamos a salirnos del banco 1 y vamos a accesar al banco 0. Y al accesar al banco 0 ya nosotros estamos listos para trabajar con el puerto B y con el puerto A. Que es lo que nos están marcando aquí en esta sección de principal, donde aquí se va a hacer un ciclo, como ya les había mencionado en el ciclo anterior del programa. Aquí se va a quedar dentro de un ciclo el PIC, y aquí lo que va a estar monitoreando es el puerto B que se configuró como entrada, y el dato que nosotros le metamos por ahí al puerto B se va a estar mandando a hacer